6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana, en este martes 31 de enero del año 2017. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, muy lamentable, muy apenado, aunque pasó ya hace varios días, el asesinato del cardiólogo y general José Minervino Toribio, que trabajaba en la maternidad de Los Minas y residía en los Prados del Cachón. El doctor general el general Minervino salió a ejercitarse como de costumbre, con un error desde luego, salió a ejercitarse con su arma de reglamento, y evidentemente que este fue el atractivo para el atraco. Hay resistencia y los delincuentes asesinaron al general Minervino. Esto, señores, lamentablemente hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Usted no hace nada ejercitándose con un arma de fuego. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa no es suyo, es del delincuente. Y pues evidentemente que eso no es más que un atractivo. La mayor parte de la gente que anda ejercitándose anda prácticamente sin pertenencias, y esto pues hace menos atractivo el acercamiento del delincuente, porque uno piensa que per se la intención no era la de matar a esta persona, sino que ven que esta persona tiene un arma de fuego. Para despojarla del arma de fuego, la atracan y ahí se produce un hecho tan lamentable, señores. Una persona muy querida, un hombre de trabajo, que lo único que hacía era aportar, tratando de prolongar la vida, que es lo que uno hace cuando uno sale a ejercitarse, actuar de manera preventiva y prolongar un poco los años. Fíjese cómo terminó este hombre. Qué pena, me dio mucha pena este asesinato. Ya sabemos que 2 de los 3 individuos que participaron en ese atraco, que fueron identificados casi inmediatamente, pues la policía los persiguió y 2 de ellos resultaron muertos, que hay una tercera persona que está prófuga. Entonces, en Santo Domingo Este también se produjo la muerte en un incidente que esperamos que se esclarezca
de un procurador fiscal, de un procurador de electricidad, del programa de la Procuraduría del Sistema Eléctrico, que fue Carlos Paredes. En la celebración el pasado viernes de el triunfo de el Licey, se produjo un incidente y en ese incidente resultó muerto en los 3 brazos el procurador de este abogado que trabajaba como uno de los procuradores adjuntos de la Procuraduría del Sistema Eléctrico, Carlos Paredes. Creo que le llegué a tratar. Pero bueno, lo importante es determinar si esto, por qué se produjo este incidente. Si está asociado, como sospechan sus familias, a acciones, a respuestas, a retaliaciones por su trabajo, que es de la persecución del fraude eléctrico. Si esto está asociado a eso o se trató de un incidente, de una discusión acalorada, producto de lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que los dominicanos tenemos la suficiente madurez como para llevar estas diferencias sin esos extremos. Todo el país, liceístas, aguiluchos, pero realmente nadie fue indiferente a esta este formidable espectáculo, a esta gran entrega de este torneo de béisbol profesional entre las Águilas y el Licey. Y bueno, el país se envolvió en eso con mucho entusiasmo, cada quien abogando por su equipo, por el que era preferido para estas finales, pero de manera deportiva. Yo sé que mucha cuerda, que hay gente que la verdad vive esto con todas las emociones del mundo, pero con racionalidad. El que perdió su cerveza, su caja de cerveza, que la pague; el que perdió su litro de whisky, que lo pague, y punto. Y para adelante. Entonces, hay que ver este caso, pero quería resaltar estas 2 muertes que se produjeron en Santo Domingo reiterando nuestra solidaridad con los familiares, tanto del general José Minervino Toribio como con los familiares de Carlos Paredes. Bueno. Otro tema que quiero referirme antes de adentrarme en 2 temas que trato con un poquito más de profundidad. Creo que ha hecho muy bien el ingeniero Miguel Vargas Maldonado al salirle al paso a aquellos que están planteando pues de manera temprana una ruptura del acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana sobre la base de lo que ocurrió en la Liga Municipal Dominicana. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, siempre hizo la advertencia oportuna. Liga Municipal Dominicana no formaba parte de los acuerdos con el Partido Revolucionario Dominicano. Y esto es lo que ha precisado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ahora presidente del PRD, al establecer que los acuerdos a los que arribó el PRD con el PLD se han estado cumpliendo y que entre
esos acuerdos no figuraba la Liga Municipal Dominicana. La pregunta es, entonces, ¿por qué pues se permitió que Neney Cabrera avanzara tanto como avanzó? Bueno, un partido no está para estar frenando las aspiraciones legítimas de sus líderes. Es decir, ese no es el papel del presidente de un partido. El PRD entendía que como aliado del PLD, independientemente de lo que discutió con el PLD, pues podía alcanzar esta posición e hizo el esfuerzo por alcanzar esa posición. Lo que ocurre es que uno a veces calcula las cosas y solo mide el lado suyo. Es decir, uno mide el lado suyo y siempre que usted actúe solamente midiendo el lado suyo, pues usted tiene toda la razón del mundo. Entonces, el PRD midiendo el lado suyo, o en este caso quienes estaban procurando que Neney Cabrera fuera el secretario general de la Liga Municipal, midieron muy bien el lado suyo. Y cuando midieron el lado suyo, ¿qué decían? Bueno, nosotros somos un aliado del PLD. Esa posición en estos momentos está en manos del ingeniero Johnny Jones. El ingeniero Johnny Jones proviene del Partido Reformista Social Cristiano y entonces el PLD ya no tiene compromiso con el Partido Reformista Social Cristiano porque el Partido Reformista Social Cristiano en la campaña pasada hizo una alianza con el PRM. De modo que eso indica que entre nosotros, que somos la representación oficial de un partido, y una persona que ya nos representa oficialmente un partido, pues ese asunto es nuestro. Ese asunto es nuestro. Bueno, el caso es que también había que poner otras cosas sobre la mesa. Y eso a veces es lo que permite la mayor racionalidad. Usted tiene que poner en lo que es la teoría del juego, ¿no? Tiene que poner los otros componentes, los componentes de los otros sobre la mesa. Uno de esos componentes, bueno, es cierto que el ingeniero Johnny Jones no pertenece al Partido Reformista Social Cristiano, pero es cierto que Johnny Jones fue un aliado del PLD. Y es cierto que alrededor del ingeniero Johnny Jones hay un grupo de reformistas que fueron aliados del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué tenía que hacer el PLD para complacer al PRD? Bueno, tenía que golpear un aliado, golpear un apoyo para ampliar, digamos, las concesiones a otro apoyo. A otro apoyo. En el PRD se veía ganar, de parte de la mesa del PRD, pero de parte del PLD, el PLD no lo podía ver ganar. Era ganar-perder. Es decir, pongo a esto un poquito más conforme, pero al mismo tiempo entonces estoy pateando una alianza. Entonces, ¿en base a qué esta gente me apoya a mí? Yo consigo que ellos me apoyen de todas maneras, aunque su partido no me apoyó. Y ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, estos factores ahí estuvieron y creo que ha hecho muy bien el ingeniero Vargas Maldonado en aclarar lo que ha aclarado. Eso no tiene por qué crear deterioro en esas relaciones porque eso no formaba parte de esos acuerdos. Y ahí se impusieron otras realidades. Ahora son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, hay una decisión muy importante que incluso
yo esperaba que esta decisión se iba a tomar un poco más de tiempo. Pero hubo una magistrada, que es la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucía, que aceleró el proceso de homologación del acuerdo de el señor Marcelo Odebrecht, expresidente de Odebrecht, y 77 ejecutivos de esa firma con la justicia brasileña. ¿Qué planteó esta magistrada? Incluso en honor al magistrado que había trabajado este expediente y que tenía pendiente justamente para principios de febrero la homologación de este acuerdo, que si ya ese magistrado había hecho el trabajo y prácticamente había rendido su informe, no tenía sentido volver sobre los pasos ya dados y dilatar más la homologación del acuerdo. Entonces, la noticia es que ya el acuerdo ha sido homologado por la Suprema Corte de Justicia de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, todo lo que la justicia quiera saber en República Dominicana o en cualquier otra parte del mundo, pues ya se hace público. Se hace público porque ahí están los testimonios presentados por el señor Marcelo Odebrecht. Estamos hablando de lo que en Brasil se llama colaboración premiada, la colaboración premiada de Marcelo Odebrecht y la colaboración premiada de 77 ejecutivos de la firma Odebrecht. Por lo que se adelanta, por ejemplo, en el caso brasileño, fíjense cómo son las paradojas. En el caso brasileño, pues uno de los que sale más perjudicado ya con la homologación de estos acuerdos y con algunas revelaciones que se empiezan a hacer, es el actual presidente de Brasil, Michel Temer, porque hubo uno de los ejecutivos de Odebrecht, que era el señor Claudio Melo Filo. Claudio Melo Filo era el encargado de relaciones interinstitucionales. Entonces, él ha presentado un testimonio en el que habla de una colaboración que anda por el orden de los $3 millones pedida por Michel Temer para la campaña de su partido. Bueno, lo propio puede ocurrir con otros líderes políticos en América Latina. Nosotros tendríamos que ver entre esos 77 testimonios si hay algún testimonio ofrecido por don Marco Cruz, que era el encargado de las operaciones de Odebrecht en la República Dominicana, y ver cuál fue el alcance de esas revelaciones. A partir de ahí, objetivamente, dispondremos de mayor posibilidad incluso de profundizar en las investigaciones que se están haciendo en la República Dominicana. Entonces, bueno, aquí están planteadas varias cosas, además de esta, que es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo es que ya hay un acuerdo homologado. Pero están planteadas otras cosas. Por ejemplo, y a veces, bueno, uno no sabe qué es lo que la gente quiere. En estos días hubo
un documento, creo que lo publicó el general Percival Peña, y el documento era una revelación de la solicitud de exoneraciones para el proyecto de Punta Catalina. Bueno, y esto inmediatamente muchas personas han empezado a reproducirlo como una prueba de corrupción, como una prueba de los manejos corruptos con la empresa Odebrecht. Pero caramba, señores, todas las termoeléctricas de Punta Catalina son una obra del Estado Dominicano. En todos los contratos de obras del Estado Dominicano, eso ocurre. Y ocurre por una práctica que tal vez en una reforma fiscal el Estado la puede cambiar, pero desde mi punto de vista no tiene sentido que se cambie porque le sale más perjudicial al Estado. ¿Qué es lo que pasa con las obras del Estado que van a tener contrataciones de préstamos? Que si una obra, por ejemplo, tiene un costo de $1.000 millones y esa obra yo le voy a sumar el costo de los impuestos, y estoy poniendo solo un ejemplo, entonces la obra más los impuestos me va a salir por $1.300 millones. ¿Qué hace el Estado Dominicano? Con todas sus obras, y no es una práctica reciente, con todas sus obras, bueno, le quita el componente impositivo. Que eso es un privilegio. No es ningún privilegio. Eso no es ningún privilegio, primero porque es un asunto del Estado. No es una concesión a una empresa. Es una cuestión que va al costo de una obra. Y es la disminución del costo de una obra. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos los 300 millones de pesos de impuestos del Estado? Que no es solamente eso que va a pagar la obra, usted le tiene que agregar esos 300 millones de pesos más y el costo financiero de esos 300 millones de pesos más. Entonces probablemente el Estado va a pagar de impuestos en su propia obra 300 millones de pesos, pero el Estado va a tener que buscar 600 millones para pagar el costo de los intereses de esos 300 millones de pesos. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces lo que hace el Estado en sus obras es que ese componente, sobre todo cuando son obras que van a ser financiadas, ese componente el Estado lo obvia, pero es en el costo de una obra del Estado. Y eso no es una concesión particular. De manera que tenemos que dejar la ridiculez también. Tenemos que dejar la ridiculez. Porque eso es ridículo. Entonces, no estar en acuerdo o en desacuerdo con eso, porque usted puede decir, bueno, yo quiero una reforma fiscal y que eso me lo cambie. No, lo ridículo no es eso. Lo ridículo es presentar lo que es un accionar común, lo que está para todas las obras del Estado, presentarlo como un caso particular de corrupción de una obra. Ahí es que me refiero a eso. Por otra parte, está el tema de la sobrevaluación. Miren, señores, ha habido forma distinta de abordar este tema de Odebrecht en distintos países. Y es cierto que en varios países hay medidas de coerción. Y es cierto que en otros países no hay medidas de coerción, sino que lo que ha habido es acoger el acuerdo de la justicia brasileña y en base a ese acuerdo establecer los resarcimientos correspondientes, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Pero bueno, mucha gente habla del tema de la sobrevaluación. Hasta ahora, y fíjense que yo le he dado seguimiento a todos estos expedientes, y en cada uno de estos casos, no importa que sea Perú, no importa que sea Ecuador, no importa, he seguido la temática. El tema sobrevaluación no forma parte del expediente, porque el tema sobrevaluación ya tiene otras implicaciones. Lo que
está planteado en prácticamente lo objetivo. Lo objetivo es que ha habido una colaboración premiada, y en esa colaboración premiada ejecutivos de Odebrecht han hablado de coimas. Y todas las investigaciones se están haciendo sobre eso. Porque si yo quiero hacer un expediente de sobrevaluación, bueno, ya es otra cosa. Yo tengo que auditar esas obras y ver si realmente ahí se ha producido sobrevaluación. Pero que se vocifere y que se diga en las calles que hay sobrevaluación, eso no quiere decir necesariamente que eso se esté dando en ese caso. Pero bueno, la gente cita una prueba muy contundente de que aquí sí hubo sobrevaluación. En otra parte no hubo, pero en la República Dominicana sí hubo sobrevaluación. Y cuando usted va a ver la prueba se trata de que en la licitación de Punta Catalina, supuestamente hubo ofertas que eran más económicas que la oferta que ganó. Pero resulta que eso no necesariamente implica sobrevaluación, porque lo que hay es que ver si la que era más barata pues respondía a los términos de referencia. El ejemplo es, por ejemplo, 1 metro cuadrado de construcción en Piantini. 1 metro cuadrado de construcción en Piantini, todo el que construye y los bancos, incluso que financian, sabe lo que cuesta 1 metro de construcción en Piantini. Si una persona incluso va a solicitar un proyecto de financiamiento para una torre y en los estudios financieros que hace el banco ve que ese señor pues está presentando el costo de una construcción, por ejemplo, en Piantini, de proporcionalmente muy bajo de lo que es el costo de construcción de 1 metro cuadrado en Piantini, ya ese proyecto es sospechoso. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona entonces no va a entregar la calidad que se exige para 1 metro de construcción en Piantini, y el banco va a tener comprometido su dinero con un proyecto que va a ser problemático. Entonces, las cosas son así. Starling Consulting sabe lo que cuesta un kilovatio de carbón aquí y en todas partes del mundo. Y en función de eso y de los estándares que ellos estaban planteando, ellos saben hacia dónde conducen más o menos los precios. Entonces, no es que yo te voy a engañar presentándote el precio que a mí me da la gana, sencillamente porque yo quiero ganar la obra. Entonces yo te voy a presentar el precio que a mí me da la gana para ganar la obra. No. Yo creo que hay cuestiones que son concretas, pero sobre eso no hay ni que hablar porque eso está en investigación. Y además, si el que no quede satisfecho con esa investigación, ahí hay una ley de información pública que puede buscar también por sí mismo cualquier información, y nadie se la puede negar con relación a ese proceso, que debe ser un proceso pues transparente. Vamos a ver cómo cambian las cosas después de la homologación de este acuerdo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, son muy preocupantes las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump y el mensaje que envían al mundo es un mensaje peligroso, porque cuando por la sola condición religiosa se establece una discriminación, eso desde luego que no hace otra cosa que servir de pretexto a los radicales que de todas maneras pues han actuado, porque podrá pensar Donald Trump, bueno, sin estas medidas vinieron y derribaron las Torres Gemelas, sin estas medidas no han colocado bombas y no han hecho esto y han hecho aquello y han hecho lo otro. Es decir, que como quiera los agentes del odio y del fanatismo
actúan y llevan a cabo atentados terroristas. Eso es verdad. Pero es más verdad que si le da el pretexto y que si lleva a gente que no está pensando en eso, como es la mayoría de los creyentes del Islam, que antes se llamaba la religión mahometana, pero la mayoría de los creyentes de los creyentes del Islam es gente de paz. Es gente de paz. Pero la reacción frente a la discriminación y frente a la humillación, usted no la puede predecir. Usted no la puede predecir. Entonces, esto desde luego que puede plantear conflictos en lo que lamentablemente queda comprometida la seguridad de muchas personas inocentes en cualquier parte del mundo. Entonces, Estados Unidos es un país que maneja información, maneja tecnología, que endurezca sus posiciones contra los terroristas. Bueno, eso es entendible, pero no puede tratar a todo el mundo islámico como si todo el mundo islámico fuera terrorista, porque las repercusiones de eso, con la que está llamada a convertirse en la monoteísta de las tres grandes religiones monoteístas, de dos son proselitistas. Es decir, el cristianismo es proselitista, el islam es proselitista, el judaísmo no es proselitista. Es decir, el judaísmo no anda en campaña para convertir a nadie ni para conseguir nuevos adeptos. El judaísmo es cultural y está enraizado por una serie de factores que no tienen que ver con el proselitismo. Pero el cristianismo, Pablo lo convirtió en una religión proselitista, en una religión que ganaba adeptos y buscaba adeptos y hacía campaña. Estamos en campaña porque hay alma que salvar. Entonces el cristianismo hace campañas y en esas campañas de distintas maneras conquista personas para engrosar sus filas en las distintas denominaciones. El judaísmo no hace eso, pero el islam sí lo hace. Entonces, de las religiones proselitistas, siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI, el islam está llamado a convertirse en la mayor de las religiones del mundo. En la mayor de las religiones proselitistas del mundo. No quiere decir que estas sean las únicas creencias, porque hay muchas otras creencias que también tienen una gran cantidad de seguidores, pero no tienen ese carácter proselitista tan expansivo en todo el mundo, sino que se limitan a zonas específicas, porque vamos a encontrar, por ejemplo, el budismo, pero en Oriente, no tan fuera de las fronteras de Oriente, entre otras manifestaciones. Entonces, desde ese punto de vista, como desde otros, Humberto citaba esta mañana muy bien ya el impacto económico en lo que ha tenido con el descenso del valor de las empresas en Estados Unidos. Pero desde este punto de vista, señores, esto es desafiante. Esto es desafiante. Las implicaciones que puede tener en cualquier colegio del mundo, en cualquier pequeña escuela del mundo, señores, donde la gente no tiene nada que ver con la medida que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, serían terribles, porque las repercusiones usted no las va a ver ni en la Casa Blanca ni en los mecanismos de seguridad de los Estados Unidos. Las repercusiones las ve el mundo con un incremento de su inseguridad. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol